Es una verdad histórica que el crecimiento económico y desarrollo social son el producto de una serie de condiciones de estabilidad, claridad en la regulación, equilibrio en la oferta y demanda de trabajo y una productividad continua. Esta realidad es tan cierta para países como para regiones, estados, organizaciones y personas. En este foro, nuestro propósito es lograr que todos los actores e interesados en este gran proyecto de alcance global en torno al Mar de Cortés comprendamos que el rol de cada uno es clave, que debemos asumir una posición colaborativa con una visión de futuro. Que es necesario enfocarnos en crear las condiciones óptimas para la inversión, el trabajo productivo y la estabilidad económica y social de la región. Solo así, nuestras acciones serán capaces de cristalizar nuestro sueño. Solo así, los empresarios, creando proyectos productivos y desarrollando organizaciones rentables y capaces de atraer al mejor talento. Pero también desarrollando el talento de esta región, generando y promoviendo el empleo los gobiernos, construyendo de forma inteligente las condiciones de certidumbre y regulación que incentive la inversión, el empleo y la competencia. Y los trabajadores, empoderados de su rol, actuando con agilidad, con liderazgo y capacidad técnica para generar productos y servicios de clase mundial. Acompáñanos a conocer las condiciones actuales y aquellas con visión de futuro que requiere una privilegiada zona y un proyecto de magnitud global, como lo es el Mar de Cortés. A continuación vamos a recibir un invitado muy especial y de gran trascendencia para este foro. A través de él escucharemos las condiciones que un país y por supuesto una región requiere para impulsar un proyecto de la magnitud del que nos convoca este foro, y posterior a su conferencia el señor Agustín Coppel nos acompañará para plantear a nuestro conferencista una serie de preguntas que complementen esta participación. Me permito presentar a ustedes a Ricardo Hausmann. Él es fundador y director del Harvard Growth Lab y del Rafik Hariri Professor of the Practice of International Political Economy en la Harvard Kennedy School. Bajo su liderazgo, el Growth Lab se ha convertido en uno de los centros más respetados e influyentes para la investigación sobre el desarrollo internacional. Su trabajo ha sido publicado en algunas de las principales revistas del mundo, incluyendo Science, Journal of Development Economics, Journal of International Economics, Proceedings of the National Academy of Sciences, Journal of International Money and Finance, Economy, Policy and Journal of Economic Growth, entre muchas otras. Estas publicaciones han sido citadas más de 34,000 veces en The New York Times, The Financial Times, The Economist, The Wall Street Journal y The Washington Post. Fue ministro de Planificación de Venezuela y también participó como presidente del Comité de Desarrollo del FMI y del Banco Mundial. Fue profesor de Economía en el Instituto de Estudios Superiores de Administración y tiene un doctorado en Economía por la Universidad de Cornell. Bienvenido, Ricardo Hausmann. Muy buenos días, es realmente para mí un honor estar aquí y una emoción estar aquí, porque hace ya casi 2 años me vino a ver Radamés y Juan Pablo Yamuni a contarme de esta idea del Foro Mar de Cortés, una idea que está impulsando mi amigo Agustín Coppel, y entonces lo teníamos todo preparado para noviembre del año pasado, etcétera. Nos vino la pandemia, pero bueno, aquí finalmente estamos. Es mi segundo viaje a Los Cabos. La primera vez estuve aquí cuando se hizo la reunión del G20 hace unos años. He estado en Tijuana, he estado en Hermosillo, en Álamos, he estado en Culiacán, en Mazatlán, he estado en Puerto Vallarta, no sé si crucé la frontera en Nayarit, pero por ahí mismo está la frontera. De modo que algo conozco de esta realidad. He tenido la oportunidad de hacer estudios sobre otros sitios de México, sobre Chiapas, sobre Campeche, sobre Tabasco.
hicimos un estudio de Baja California, hicimos un estudio de Hermosillo como ciudad. De modo que si bien no soy de aquí, tengo muchos afectos y mucho entusiasmo por esta región. Lo que voy a tratar de compartir con ustedes es la forma como pensamos el crecimiento compartido, el crecimiento económico, y por lo tanto cómo pensar en estrategias futuras. Y en ese proceso les voy a enseñar unos datos que junté. Se acaban de publicar el censo económico del 2020, una cosa que ocurre más o menos cada 5 años, creo. Y entonces, bueno, tengo unos datos frescos de la región. Quisiera empezar por el hecho de que Adam Smith, cuando se planteó el tema de cuál es el secreto de la riqueza de las naciones, el país más rico del mundo, que era en esa época Holanda, era 4 veces más rico que el país más pobre del mundo, que eran muchos que estaban a nivel de subsistencia. Si nosotros miramos los datos del mundo de hoy, el país más pobre del mundo, según el Banco Mundial, es Burundi. Si yo multiplico por 4 el ingreso per cápita de Burundi, que era la diferencia entre Holanda y el país más pobre, pues llego a Etiopía. Y si multiplico por 4 el ingreso per cápita de Etiopía, pues llego a El Salvador. Y si multiplico por 4 el ingreso per cápita de El Salvador, llego a Polonia. Y si multiplico por 4 el ingreso per cápita de Polonia, llego a Estados Unidos. Entonces un problema que era un problema de 4-1, se nos ha vuelto un problema de 256-1. Demostración científica que el problema no se acaba leyendo a Adam Smith. ¿No? Ahora, lo que ocurrió para explicar esto es que desde que Adam Smith escribió a esta fecha, el mundo tuvo una explosión de crecimiento. De modo que del año 0 al año 1800 no estaba pasando nada en materia de aumentos del ingreso per cápita, y en los últimos 200 años se pegó este brinco que parece un palo de hockey. Pero si hacemos zoom a este último periodo, lo que notamos es que ciertas regiones del mundo crecieron y otras se quedaron atrás. De modo que ahora cuando miramos las diferencias, son gigantescas con respecto a las diferencias que hubiesen ocurrido cuando Adam Smith escribió La riqueza de las naciones en 1776. Entonces, bueno, la pregunta es de dónde salen estas diferencias y qué podemos aprender para alcanzar a los que están adelante. En ese sentido, hay un libro que se escribió recientemente que se llama ¿Por qué fracasan las naciones? Ese libro de Acemoglu y Robinson arranca, el capítulo 1 arranca con Nogales, Arizona versus Nogales, Sonora. Y dice, ¿por qué Nogales, Arizona es rico y por qué Nogales, Sonora es pobre? Esas son las instituciones. Entonces, lo que ese libro no nos dijo es que si yo miro dentro de México, el estado, o sea, uno de los estados más pobres de México es el estado de Guerrero. El estado de Guerrero tiene un ingreso per cápita de como $4,000. Si yo multiplico por 2 el ingreso per cápita del estado de Guerrero, llego a Sinaloa. Si yo multiplico por 2 el ingreso per cápita de Sinaloa, llego a Guanajuato. Y si multiplico por 2 el ingreso per cápita de Guanajuato, llego a Nuevo León. Eso quiere decir que con el mismo marco legal federal, con el mismo sistema judicial federal, con un mismo tipo de representación política, con un mismo tipo de cambio, una misma tasa de interés, un mismo contexto macroeconómico, un mismo sistema financiero, yo puedo generar gigantescas diferencias de ingreso per cápita. Por lo tanto, no sé a qué se referían Acemoglu y Robinson, pero con las mismas instituciones nacionales es posible llegar a niveles muy distintos de desarrollo. Y por eso es importante indagar un poco más profundamente qué puede estar detrás del secreto de la riqueza de las naciones. De hecho, si miro, aquí están los datos del valor agregado per cápita no minero en dólares a paridad de poder de compra, y tenemos que en rojo los 5 estados
el Mar de Cortés, y hay una diferencia de más o menos un factor de 2 y pico entre Nayarit y Baja California Sur. Y aquí los tengo medidos como porcentaje del ingreso de los Estados Unidos. Nayarit está en algo así como el 15% del ingreso de los Estados Unidos y Baja California Sur está en algo así como el 30% del ingreso per cápita de los Estados Unidos. O sea que las diferencias son como un factor de 6 o un factor de 3 con Estados Unidos. Esa es la brecha. En cierto sentido es una medida de lo que podría ser. Pues sabemos que Estados Unidos es factible, existen las tecnologías y la forma de hacer la cosa para vivir con $60,000 per cápita. Cuestión de o sea, ese es el espacio de lo posible. Ahora, estas brechas con Estados Unidos en los últimos 5 años han aumentado, no han disminuido, han aumentado. Razón por la cual, digamos, tenemos que ponernos las pilas, dirían en Venezuela. Ahora, ¿qué está detrás de estas gigantescas diferencias de ingreso per cápita? Bueno, están diferentes formas de organizar la producción, diferentes formas de organizar la creación de valor. Y esas diferentes formas de organizar la creación de valor las podemos llamar diferencias de tecnología. ¿Okay? Se ven muy claramente en estas fotos que hay 2 formas muy distintas de organizar, por ejemplo, la agricultura. Ahora, ¿qué es tecnología? Tecnología es una palabra que a mí me gusta decir que la debieron haber inventado los diplomáticos, porque a los diplomáticos les encanta palabras imprecisas que suenen bien y así todo el mundo firma el comunicado y no hay nada que discutir. Pero es importante tener una definición más precisa de lo que significa tecnología, porque si no, no sabemos cómo hacer cosas en el mundo. Y yo voy a decir que la tecnología realmente son 3 formas de conocimiento, 3 formas de conocimiento productivo. El conocimiento que usamos para cambiar al mundo. Ese conocimiento que usamos para cambiar al mundo lo transformamos en herramientas o materiales y como tal llamamos eso conocimiento incorporado. También toma la forma de fórmulas, manuales, recetas, algoritmos, rutinas, protocolos, ¿ok? Lo llamamos conocimiento codificado. Existe en libros, en documentos, los podemos compartir por email. Las herramientas las podemos montar en un container y las mandamos por barco. Los códigos, las recetas las podemos poner en internet y los podemos compartir o mandar un email, etc. Pero el conocimiento que falta es un conocimiento que es el que nos hacemos la pregunta, ¿qué hacemos cuando nos duele una muela? Pues cuando nos duele una muela no conseguimos unas herramientas y abrimos un libro y seguimos un protocolo, sino que vamos a un dentista. Y el dentista usa herramientas, el dentista sigue los protocolos, pero el dentista mezcla esas herramientas y esos protocolos con algo que ustedes y yo no tenemos, que es la posibilidad de mirar dentro de la boca y ver cosas que uno no ve, y la posibilidad de usar las herramientas, mover las manos de una forma que uno tampoco sabe. Esa cosa es lo que llamamos conocimiento tácito, y eso está en cerebros y solamente en cerebros. No está en ninguna otra forma. Y no se mueve de cerebro en cerebro, sencillamente hablando del tema. Digamos, aquí está Rafa Nadal jugando tenis. Usted puede tener toda la conversación que quiera con Rafa Nadal. Yo le aseguro que su juego de tenis no va a mejorar. No es algo que se transmite hablando.
no es algo que se transmite conceptualmente, es algo que entra en el cerebro a través de un largo proceso de repetición, imitación, feedback, etcétera, retroalimentación, hasta que uno aprende. O sea, Malcolm Gladwell dice que toma 10.000 horas volverse bueno en algo. Ahora, el problema que tenemos es que el know-how, este conocimiento tácito, este know-how que hace falta para hacer las cosas con las herramientas y con los códigos, no es algo que necesariamente se hace por una persona sola. Es decir, aquí está esta capitán de avión y uno podría decir que esta señora sabe volar este avión, sabe implementar esa tecnología. Pero en realidad para implementar esa tecnología no basta con tener un capitán. Hace falta tener los mecánicos, los controladores de vuelo, la gente de seguridad, los asistentes de vuelo, etc. Y para implementar esa tecnología hace falta todos esos conocimientos juntos. Si no, no funciona la tecnología. Entonces, realmente el know-how que hace falta para implementar tecnología no es un know-how puramente individual. No es algo que solamente una persona puede hacer. Es necesario juntar el equipo que va a implementar esa tecnología. Ustedes se preguntarán, si el mundo ha crecido tanto, si ha habido esta explosión de ingresos per cápita que les mostré al principio, debe ser que ha habido mucha expansión del conocimiento productivo. Y entonces se preguntarán, bueno, si ese conocimiento productivo ha crecido tanto, ¿dónde se guarda? Bueno, cuando fundaron a Harvard, ahí en 1636, la universidad cabía en ese edificio. A finales del siglo XVIII cabía en todos estos edificios. Ahora esta es una parte parcial del mapa de la universidad. Entonces, claro, hay más conocimiento, uno necesita más edificios. Pero en 1636, un título de pregrado tomaba 4 años. Ahora tenemos tanto más que enseñar que ustedes se imaginarán que tenemos que graduar a la gente a los 80 años. No graduamos a la gente a los 80 años, ¿verdad? Sino que lo que hemos hecho es que hemos dividido el conocimiento en muchos pedazos y graduamos a la gente en una gran cantidad de especialidades distintas. Es decir, ponemos distintos pedazos del conocimiento en distintas cabezas. La idea central es que las sociedades saben más, no porque los individuos sepan más, sino porque los individuos saben distinto. La sociedad sabe más porque los individuos saben distinto, no porque cada quien sabe más en promedio. Y esta es una gran confusión que ha habido en la forma de pensar el desarrollo. Entonces el capital humano se ha pensado que es una cosa, que es como un asunto de intensidad, alto, bajo, mucho, poco. Pero en realidad el capital humano es algo así como la luz, que tiene una intensidad, alto, bajo, pero también tiene un espectro de color. Entonces hay muchos tipos de conocimiento distintos. Y entonces eso nos lleva a hacernos la pregunta de por qué es tu dentista rara vez tu abogado. Bueno, porque si después de de ser dentista se puso a estudiar derecho, bueno, se le habrá olvidado de ser dentista, ¿verdad? Entonces, o viceversa. De modo que es muy poco probable que un buen dentista sea también abogado, ¿no? Eso lo que quiere decir es que tenemos una cierta capacidad limitada a nivel individual de cuánto conocimiento meterle en la cabeza. Si Malcolm Gladwell decía estas 10.000 horas que hace falta para volverse bueno en algo, 10.000 horas a razón de 40 horas a la semana de 5 años. Y no tenemos bloques de 5 años aquí y allá en la vida para volvernos buenos en muchas cosas. Entonces, la forma como la sociedad ha evolucionado es poner distintos pedazos de conocimiento en distintas cabezas. ¿Okay? Como que a cada uno nacemos con una cierta capacidad, llamémoslo, no un kilobyte, ni un megabyte, ni un terabyte, sino un person byte. Eso es, digamos. Entonces, si queremos hacer cosas que requieren 10 person bytes, no lo puede hacer una persona. Tenemos que juntar 10 personas de conocimientos distintos para poder hacer esas cosas. Entonces,
los productos que requieren más de un person byte requieren más de una persona. Entonces, hay que hacerlas con grupos de personas que sepan de cosas distintas. Una empresa moderna necesita gente que sepa de contabilidad, de finanzas, de mercadeo, de producción, de manejo de recursos humanos, de contratos, de impuestos, de medio ambiente, etcétera, ¿no? Entonces, y una persona no sabe de todo eso. Entonces, razón por la cual la producción moderna requiere de equipos. Razón por la cual el sector informal de trabajadores por cuenta propia, de microempresas, no pueden movilizar muchos person bytes, por definición, porque son chiquitas. No pueden tener gente que sepa de todo el ámbito de conocimiento que puede tener una empresa moderna, que puede contratar una diversidad de conocimiento mucho más alta. Entonces, cuando he visitado yo pueblos pobres en Chiapas, allí todo es agricultura de subsistencia. La gente siembra maíz y siembra frijol para autoconsumo. A nivel superior están estas empresas familiares, pero no empresas familiares como las que hablábamos ayer en la tarde, sino empresas donde los únicos miembros que trabajan son las de la familia. O sea, son empresas, el panadero, el pastelero, el carnicero, el panadero y el candelero, ¿no? Son empresas, digamos, donde el conocimiento necesario para hacer esos productos cabe en una familia. No hay ninguna familia que pueda hacer estos productos. Y uno podría decir que no hay ningún país que pueda hacer este producto. O sea, un avión de este tipo, yo sé que por ahí en Hermosillo están haciendo, creo que las puertas del Airbus y en Querétaro, pero para hacer un avión de esto hace falta demasiado conocimiento que no cabe en una empresa y que no cabe ni en un país. Este avión lo hacen empresas de todos tipos, los que hacen el tren de aterrizaje, los que hacen en los alerones, los electrónicos, etc. Todo eso, no porque van a hacer muchos aviones, todo eso es necesario para hacer un solo avión. Todo ese avión, en un solo avión, comprende todo el conocimiento necesario para hacer todas estas cosas. Entonces, en cierto sentido, el conocimiento, o sea, la intensidad del conocimiento que usa un producto se refleja en la diversidad del equipo de gente que hay que juntar para hacer ese producto. Por ejemplo, para hacer esta sinfonía, cada quien tiene que venir con una destreza distinta. El violinista, los vientos, ¿no? Los instrumentos de percusión, etcétera, las voces. Cada quien aporta algo distinto para que el producto sea el reflejo de toda esa suma de conocimientos distintos. Una forma sencilla de pensar esto es pensar que la producción es como un juego de Scrabble, donde uno hace bienes, servicios, productos en general, juntando capacidades productivas, juntando este know-how, o sea, juntando estos procesos de transformación que van a involucrar distintas capacidades. Entonces, los productos son palabras y las capacidades productivas son como letras. ¿Okay? Entonces, si uno tiene una sola letra, no puede hacer muchas palabras. Pero si le doy estas 3 letras, en inglés pueden hacer 4 palabras y palabras de 3 letras. Y si le doy una letra más, ya no son 4 palabras las que puede hacer, sino 9 palabras. Y si les doy estas 10 letras, el website de Scrabble dice que puedes hacer 595 palabras. Y si te doy las 26 letras del alfabeto, puedes hacer todo el diccionario, que son cientos de miles de palabras, ¿no? Entonces quiere decir que mientras más letras tienes, más palabras puedes hacer y palabras más largas. Entonces, cuando volvemos a preguntarnos estas diferencias de productividad, estas diferencias de tecnología, hagámonos la pregunta, ¿cuál de estos dos señores tiene más know-how? Y ahí uno se da cuenta que eso no es obvio, porque el señor de la izquierda, él sabe criar sus bueyes, de pronto sabe arreglar sus herramientas, él de pronto hace su propio fertilizante, composta, él decide cuándo sembrar, decide cuándo cosechar. El señor de allá
de la cosechadora, él sabe manejar la cosechadora. No tiene la menor idea de cómo hacer una cosechadora. Hacer una cosechadora será como hacer un avión. Eso requerirá miles de personas. La cosechadora usa gasolina. Él no sabe hacer gasolina. No sabe buscar petróleo. No sabe refinar petróleo. Él usa unas semillas genéticamente modificadas. No tiene la menor idea de cómo, ni siquiera sabrá lo que eso quiere decir. Él, si se echa a perder la máquina, él sabe el número de teléfono a quien llamar. ¿Verdad? Entonces no podemos decir que el señor de la derecha tiene más know-how que el señor de la izquierda. Pero el señor de la derecha es una letra en una palabra muy larga, en una cadena de valor muy larga, una palabra muy larga, donde participaron mucha gente que sabe de muchas cosas muy distintas. El señor de la izquierda está tratando de hacer lo mismo, pero nada más con el know-how que él tiene en su cabeza. Entonces las diferencias son de know-how, pero no de know-how a nivel del individuo, de know-how a nivel de la mezcla de conocimientos que se están movilizando a la hora de producir. Ese es el secreto de la productividad. Ahora, yo quisiera que pensemos este problema como que tenemos, cuando vemos el mundo, vemos que hay distintos lugares, entidades, municipios, países, y podemos decir que esas entidades están caracterizadas por las letras que tienen, por las capacidades productivas que tienen. ¿Okay? Hay productos y esos productos están caracterizados por las capacidades productivas que requieren. ¿Verdad? Entonces uno puede pensar que una zona, un país está, un estado, un municipio, lo puedo definir como el set de capacidades, las letras que tiene. Y cuando pienso en un producto, pienso en las letras que el producto requiere. ¿Ok? Ahora, cuando yo veo el mundo y veo el censo económico, por ejemplo, entonces yo puedo ver que, por ejemplo, va a haber algunos sitios que de pronto hacen muchas cosas. Tienen muchas letras y con muchas letras se pueden hacer muchas palabras. Hay otros productos que requieren muchas letras. Por ejemplo, este producto de arriba requiere todas esas letras, ¿no? Farmacéuticos, ¿no? Entonces, claro, si requieren muchas letras, van a ser pocos los lugares que van a poder hacerlo. Si un producto tiene pocas letras, de pronto hay muchos lugares que tienen esas pocas letras. Pero si un producto requiere de muchas letras, van a haber pocos sitios que pueden hacer esas letras. Entonces, hablando estilizadamente, si yo miro a lo largo de las distintas entidades de México, entonces uno va a ver que, digamos, en Nuevo León hacen de todo. Hacen las 5 cosas. O sea, servicios profesionales, fabricación de equipos de computación, equipos deportivos, industria alimentaria y abarrotes. De pronto, el de abajo lo único que hace es abarrotes. Entonces uno se pregunta, ¿quién hace más cosas? Bueno, el de arriba. ¿Qué actividades de estas las hacen en más lugares? Bueno, abarrotes hay en todos lados. Industria alimentaria en intermedio. Y servicios profesionales y fabricación de computadoras solamente en los demás arriba. Quiere decir que lo que estamos aprendiendo aquí es que el que tiene más letras hace más cosas. Lo que requiere más letras se hacen en menos lugares. El que tiene más letras no solamente hace más cosas, sino se hacen cosas que se hacen en menos lugares. Cosas menos ubicuas. ¿Ok? Entonces, cuando yo miro, por ejemplo, qué tantas cosas hacen los países y qué tan ubicuas son las cosas que se hacen en esos lugares, lo que encuentro es que los países ricos hacen muchas cosas y cosas que se hacen en pocos sitios, y los países pobres hacen pocas cosas y cosas que se hacen en muchos sitios. Y eso es exactamente lo que uno esperaría si la diferencia entre los países es la diferencia en las letras. Pero no solamente lo podemos hacer entre países, sino lo podemos hacer entre estados mexicanos usando el censo del 2020. Bueno, aquí encontramos que ciudades como Ciudad de México o Nuevo León, entidades como Ciudad de México o Nuevo León, hacen muchas cosas y cosas que se hacen en pocos sitios, mientras que en Chiapas
se hacen pocas cosas y cosas que se hacen en muchos sitios. Eso es lo que cabría decir. Aquí la diferencia está en las letras, en las capacidades productivas que se han acumulado. Esto lo usamos para calcular este índice de complejidad económica, que es en cierto sentido una medida de cuántas letras tiene un país, y medido así, México parece tener muchas letras, más letras que Sudamérica. Alemania parece tener muchas letras, más letras que España. En África subsahariana pareciera que Sudáfrica tiene más letras que otros lados, pareciera que China tiene más letras que India. Y cuando miramos la relación entre las letras que tienes, mirando las cosas que hacen, en cuántos sitios hacen las cosas que tú haces, encontramos una relación muy estrecha entre cuántas letras tú tienes y qué tan rico eres. Si ustedes ven, allá arriba hay una pelota que dice Grecia, GRC. Se diría, ¿cómo se hizo Grecia tan rico con lo poco que sabe? Si el eje horizontal es cuánto sabes y el eje vertical es qué tan rico eres, pues Grecia parece como que es demasiado rico para lo poco que sabe. Mientras que India, allá abajo en el centro, aparece como demasiado pobre para lo mucho que sabe. Esto lo que nos dice es que hay unos países que están listos para crecer, tienen como el conocimiento necesario para crecer. Y por eso India ha estado creciendo tanto. Y Grecia no tenía el conocimiento necesario para ser tan rico y por eso se metió en problemas. Entonces, en cierto sentido, los países tienden a converger al nivel de ingreso que puede soportar con las capacidades productivas que tiene, con las letras que tiene. Y eso mismo, si lo calculamos con entidades mexicanas, nos dice lo mismo. O sea, los estados en México que tienen más letras son más ricos, los estados que tienen menos letras son más pobres. Hay una relación, los que están por debajo de esa curva tienen como más letras, como son como India, tienen letras suficientes para ser más ricos y les es más fácil crecer. Los que están arriba de pronto necesitan más letras para seguir creciendo. Ahí Baja California Baja California Sur, donde estamos, es muy rico, probablemente no tanto por las letras que tiene, sino por la maravilla ambiental que tenemos, que ha hecho algo muy particular en esta zona. Entonces, bueno, ahora he tratado de convencerlo de decir, mire, realmente cuando pensemos en el desarrollo de una región, tenemos que pensar en la acumulación de capacidades productivas, de acumulación de letras para hablar nuestro idioma. Entonces la pregunta es cómo se acumulan las letras. Y la respuesta tiene que ver con este antiguo problema del huevo y la gallina, aunque los muy avisados de ustedes se darán cuenta que este no es una gallina sino un gallo, pero es la foto que encontré. Que uno no puede hacer cosas que no sabe hacer, y uno típicamente no sabe hacer las cosas que no hace. Uno no puede hacer relojes sin relojeros, pero ¿cómo se vuelve uno un relojero en un país que no hace relojes? ¿Cómo se acumulan? O sea, está claro el problema del huevo y la gallina. Yo no sé hacer lo que no hago. Entonces, ¿cómo empiezo a hacer las cosas que nunca he hecho? Si para hacerlas hay que saber hacerlas. ¿Y cómo voy a saber hacerlas si no las hago? Entonces, ese problema se tiende a resolver o es un problema parecido a este problema que tiene que ver con esta clasificación de animales. Uno diría, ¿cuál de estos animales se parece más el uno al otro y cuál animal es más distinto? Y entonces uno podría decir el león y la cebra son de África, el oso no. Entonces, pero si uno los va a clasificar usando la teoría Scrabble, ustedes se darán cuenta que en inglés una cebra es sencillamente un bear con una Z. De modo que para ir de oso a cebra hace falta nada más una letra, Z. Mientras que para ir de oso a león tengo 4 letras que no me sirven para nada y las 4 letras que necesito no las tengo, ¿no? Entonces uno diría, bueno, de oso a cebra es corto, tengo que resolver un problema el huevo y la gallina. De oso a león es mucho más complicado. Mi equipo me dijo, mire, estás yendo a México, no dejes este ejemplo porque es en inglés. Deja ver si te hacemos un ejemplo en español. Entonces me trajeron este ejemplo
que dice aquí tú tienes, ¿cuál de estos dos animales son más parecidos? ¿La abeja, la avispa o la almeja? Y ustedes notarán que, bueno, que la abeja y la avispa son insectos y demás, hasta se parecen físicamente, pero en Scrabble la distancia entre abeja y avispa son 4 letras. No tengo la B, la I, la S, la P, ni la A. No, la B, la I, la S y la P. Para ir de abeja a avispa. Mientras que para ir de abeja a almeja nada más me faltan 2 letras. La L y la M. Entonces, unas cosas quedan más cerca que otras en el espacio de las letras. En el espacio de las capacidades productivas. Pues nosotros desarrollamos una forma de pensar en estas distancias en capacidades productivas. Entonces vamos a imaginarnos que la tecnología, si se quiere, es como un bosque donde cada producto es como un árbol. Y la distancia entre estos productos tiene que ver con la distancia en las capacidades productivas. Entonces, en ese bosque, digamos, el oso y la cebra van a quedar cerca y el oso y el león van a quedar lejos. O la almeja y la abeja van a estar más cerca que la abeja y eso es lo que hicimos con esta idea del espacio de productos, donde aquí cada círculo es un producto que está conectado con otros productos en función de qué tan similares son las capacidades productivas. ¿Okay? Aquí en verde a la derecha es ropa, en marrón justo ahí es agroindustrial, en rojo es material de construcción, en azul son maquinarias, en morado ahí son químicos, en azul claro a la izquierda arriba son electrónicos. Entonces una vez que ya uno tiene como el mapa tecnológico, uno puede ubicar a países. Y los países son equipos que implementan tecnología, ¿no? Entonces, la forma como vamos a pensar en esos equipos que implementan tecnología es que vamos a pensar que son unos changos que viven en algunos árboles del bosque. Y la pregunta es dónde tiene cada país sus changos. Okay, entonces, voy a empezar con los changos de Venezuela. Y verán, dejé en gris las cosas donde Venezuela no tiene chango. Y bueno, en color le puse los sitios donde Venezuela tiene algún chango. Aquí Venezuela tiene pocos changos. Y todos los changos están como en la periferia del bosque. Aquí está Austria. Austria está llena de changos. O sea, en Austria se ha difundido la forma de hacer todo tipo de productos distintos. A pesar de que Austria tiene un cuarto de la población de Venezuela. Entonces, de hecho, en estos espacios lo que encontramos es que los changos tienden a moverse en el bosque. Los países tienden a diversificarse en el tiempo, pero se diversifican a través de los changos saltando preferentemente hacia árboles que le quedan cerca. Es decir, saltando de abeja a almeja y no de abeja a avispa, ¿no? De cosas que pueden reutilizar las capacidades que ya tienen y de pronto añadir una más, resolviendo algún problema el huevo y la gallina. ¿Okay? Entonces, me hice también un cálculo de qué tan parecidos son las letras que tienen cada estado. ¿Cuáles estados son como más similares en términos de las capacidades productivas que tienen? ¿Okay? Y ahí verán que Nayarit se parece bastante a Sinaloa en términos de su capacidad productiva. Sonora está más relacionado con Chihuahua, Tamaulipas y Baja California. ¿Okay? En términos de la similitud de las letras que tienen. Y espero que esto, ahí a Oaxaca se parece a Chiapas, que se parece a Guerrero, en términos de la similitud de las letras que tienen. ¿Okay? Entonces, esta región guarda bastante heterogeneidad en términos de las letras que tiene. La heterogeneidad puede ser buena si uno puede mezclar esas letras. Quiere decir que, o si uno puede mover esas letras, porque quiere decir que uno puede aprender del vecino. ¿Cómo se relacionan las letras con el crecimiento económico? Bueno, hay dos relaciones que nos gusta mirar. La primera es si te sobran letras para ser más rico de lo que eres aquí como India, que está abajo, o si te faltan letras para ser tan rico como eres como Grecia, ¿no?
y donde uno esperaría que si estás abajo de la línea creces mucho, si estás arriba de la línea creces poco. Segundo, ¿qué tan bien posicionado estás en el espacio de productos? Si tienes a los changos muy cerca de muchos árboles vacíos, o si tienes a los changos, pocos changos muy lejos de donde están los árboles buenos. Y ahí verán que mi pobre Venezuela está abajo a la izquierda, tiene pocas letras y los changos están muy mal ubicados. México está mucho mejor, tiene más changos y están mejor ubicados. Y Austria está bastante mal porque tiene changos, tantos changos que no le quedan árboles vacíos. Entonces, para Austria seguir progresando, tiene como que inventar nuevos productos, tiene que sembrar nuevos árboles. ¿Okay? Entonces, yo apliqué esta misma lógica a los estados de México. ¿Okay? Y la forma de interpretar esto es que para Sinaloa y Nayarit hay muchas formas de crecer usando las capacidades que hay en México, pero que todavía no se han difundido dentro de la entidad. Mientras que para Baja California y para Nuevo León, para seguir creciendo tienen que hacer cosas que de pronto se hacen en el mundo, pero todavía no se hacen en México. Tienen que como innovar en el margen más extensivo. Entonces, dependiendo de dónde están los países, si les sobran letras o les faltan letras, o si están bien ubicados en el espacio de productos o mal ubicados en el espacio de productos, pues salen distintas estrategias. Y en ese sentido, para Baja California y Sonora, creo que tienen que pensar en estrategias que incluyan más innovación o más atracción de cosas del resto del mundo, o innovaciones puras, mientras que para Baja California Sur, Nayarit y Sinaloa hay mucho espacio para crecer dentro de cosas que ya existen en México y que se pueden absorber del resto de los estados. Ahora, esa es una forma de pensar en el crecimiento, de resolver estos problemas del huevo y la gallina, de moverse hacia productos que quedan cerca, de conseguir las letras que faltan. Pero hay que pensar, bueno, ¿y de dónde, cómo más puedo yo acelerar el proceso de crecimiento? Uno es, bueno, tengo que acumular más know-how, y una forma de acumular know-how es, bueno, con las 10.000 horas. Necesito poner know-how en cerebros, know-how que de pronto no existía. Complicado meter el know-how en cerebros. Es muchísimo más fácil mover cerebros. Muchísimo más fácil mover cerebros. Y aquí hay un rol que juega la inmigración, o el movimiento de personas en la difusión de la tecnología. Es muy importante. Esto es importante entre empresas. O sea, si ustedes se preguntan cómo se generó Silicon Valley, pues se fueron 9 tipos de Bell Labs, New Jersey, a montar una empresa en Silicon Valley. Los tipos se pelearon, 8 de ellos se fueron y montaron Fairchild Semiconductor. Y estos tipos, después de tener su primera experiencia, ellos mismos fueron y fundaron estas otras empresas. Y otros fundaron estas otras empresas. Y todo el ecosistema de Silicon Valley salió de gente que se formó en una empresa y se mudó a otra empresa. No es que uno vio al otro hacer algo y lo imitó. No. Fue que se formó, aprendió el know-how en una empresa y esa misma persona se movió. Adquiere el know-how en esas 10.000 horas en una empresa y después se muda de empresa. Entonces la movilidad es muy importante a nivel de empresa. Hemos encontrado, por ejemplo, que la movilidad fue muy importante en la reindustrialización de Alemania después de su reunificación. Después de la reunificación, mucha gente se fue de Alemania oriental a Alemania occidental. Pero cuando miramos, esto es después del 97 empezó un proceso de reindustrialización, donde hubo ahí mucha diversificación nueva en Alemania oriental. Cuando miramos quiénes trabajaron en esas empresas nuevas en Alemania oriental, resulta que era gente que se trajeron de Alemania occidental. Entonces, para hacer algo que yo no sabía hacer,
pues de pronto me consigo un trabajador que ya lo ha hecho antes. Y un trabajador que ya lo ha hecho antes es un trabajador que viene de un sitio donde eso ya se hacía. Entonces, mover gente es una forma muy potente de acelerar el proceso de crecimiento. Entonces me puse a mirar los datos de inmigración. Resulta que todo el mundo quiere ser como Singapur. Resulta que Singapur tiene como 40% de su población son inmigrantes. Si uno mira en Silicon Valley, el 54% de los trabajadores de Silicon Valley son extranjeros. Y el otro 46% no son californianos. A pesar de que California tiene 4 veces la población del Mar de Cortés. Solamente el 18% son californianos. Entonces, el secreto de Silicon Valley no es que ellos tienen un sistema educativo maravilloso, no. Claro, tendrán no sé cuánto, pero es fundamentalmente porque son capaces de atraer el talento necesario para meterse en nuevas cosas. ¿Okay? En eso, México está bajísimo. De hecho, para ponerlo de otra forma, el número es tan bajo que una forma más sencilla de explicar cuántos extranjeros hay en México, es decir, que por cada extranjero hay 78 mexicanos. Mientras que por cada extranjero hay 2,5, en Singapur casi que por cada extranjero hay un nacional. Aquí son 78 nacionales por cada extranjero. Entonces me puse a mirar dentro de los estados qué porcentaje de la población es extranjera. ¿Bien? Y ahí están, pueden leer los distintos, en rojo, los distintos estados, ¿no? O sea, es un país que ha tratado de crecer sin la ayuda de poder complementar sus capacidades con capacidades importadas. El que más atrae extranjeros es Baja California, pero aún así es 4,6%, es decir, digamos, como 1 de cada 20 personas son extranjeros. Ahora, en México sí hay mucho más migración interna. Entonces yo puedo mirar dentro de México quiénes están moviéndose de dónde a dónde. Y aquí construye este gráfico que muestra quiénes se han mudado de qué estados a qué estados. Y ahí lo que me pareció interesante es que hay mucho vínculo entre los 5 estados del Mar de Cortés, que los tienen allá arriba a la derecha. O sea, que los de Sonora van mucho a Baja California, que los de Baja California van mucho a Sinaloa, los de Sinaloa van mucho a Sonora, los de Sinaloa van mucho a Nayarit. Nayarit está muy conectado con Jalisco, obviamente. Entonces, hay mucho más movilidad interna, o sea, es más fácil mover cerebros dentro de México, pero hay muy poca movilidad internacional. Entonces, para algunos de los estados que pueden crecer haciendo cosas que ya se saben hacer en el resto de México, esto ayuda, pero para los que están en la frontera del conocimiento mexicano es más complicado. Entonces, México no se está ayudando mucho en su proceso de crecimiento con atraer talento internacional. Si uno va a California, a Silicon Valley y a otros sitios, va a encontrar unos carteles que dice, tiene problema con su visa H1B. Piense en Canadá. Es una estrategia de atracción de inversiones. ¿Para qué se va a establecer usted en Estados Unidos? Va a tener demasiado dolor de cabeza con tema de visas. Véngase a Canadá, es mucho más sencillo. Cuando hicimos el estudio de Baja California, nos dijimos, bueno, pongamos lo mismo, pero digamos, piense en México. Lo que pasa es que en las políticas migratorias de México y las políticas de ejercicio profesional en México son más complicadas. En parte, o sea, el país no se ayuda en tratar de hacerse competitivo en la atracción de talento. Creo que esta es una agenda posible. En mi opinión, es como la agenda de desarrollo más barata que hay. No cuesta dinero, se paga sola, facilitar las políticas migratorias. Ahora, México tiene pocos migrantes, pero tiene una diáspora muy grande. Y los estudios muestran que las diásporas pueden tener un rol transformador de su país de origen.
hay este libro que a mí me gusta mucho de esta profesora Annalisa Xenian de Berkeley, que muestra cómo Taiwán, Corea, India, Israel fueron transformados por su diáspora. O sea, Bangalore, Hyderabad, etcétera, era posible sin tener a una cantidad de indios en Silicon Valley. De hecho, hay hasta cuentos que dicen que como no le renovaron la visa 81B, se tuvo que regresar a su país y bueno, y montó su negocio en su país y gracias a eso pues, se transformó su país de origen. Entonces, es muy importante pensar cómo puede la diáspora mexicana ayudar a este proceso. De hecho, esta tarde van a escuchar a Bismarck Lepe hablar aquí de segunda generación mexicano en Silicon Valley y cómo él nos va a contar cómo él está transformando las posibilidades de México gracias a su presencia en Silicon Valley. Él les echará el cuento, a mí me parece un cuento fascinante. Hicimos un estudio en Albania para ver el impacto que puede tener la diáspora cuando regresa. Fue un estudio muy fácil de hacer porque muchos de los migrantes albaneses se habían ido a Grecia y Grecia se metió en un tremendo problema con la crisis. Entonces regresaron masivamente los albaneses a México. Algo así como el 5% de la fuerza de trabajo regresó en 2 años. Entonces uno se dice, bueno, le pregunto a un economista, ¿qué va a pasar si regresan tanta gente súbitamente? Bueno, una de dos, o sube el desempleo o bajan los salarios. Pero hay más gente. ¿Y qué encontramos? Encontramos que bajó el desempleo y subieron los salarios. ¿Por qué? Porque la gente que regresó eran otras letras. Eran gente que había aprendido otras cosas. Aprendieron a hacer agricultura con invernaderos, cosa que no se hacía en Albania. Aprendieron a atender al turista de otra manera. Entonces, montaron sus negocios, contrataron a sus vecinos, expandieron la economía. Entonces, la diáspora tenía ese potencial y por eso decidimos hacer un estudio de los migrantes de México. Y encontramos en este paper que cuando retornan los migrantes a México, notarán que aquí están los datos de salidas y entradas, los migrantes que retornan tienden a causar un crecimiento en las industrias en las cuales tuvieron experiencia en Estados Unidos, en el estado donde fueron de origen. O sea, que fueron entrenados en Estados Unidos, regresan a su estado y generan una expansión económica de esa industria en su estado. O sea, acabamos de terminar un estudio de la diáspora colombiana, que son 5 millones de personas. O sea, las posibilidades de la diáspora es una fuente no explotada de transformación productiva. Creo que es un tema a trabajar. La inversión extranjera, y extranjera, vamos a decir como de fuera del Mar de Cortés, ¿okay? O de fuera de México, pero digamos, una empresa que sabe hacer algo en otro lugar y se pregunta si lo puede hacer en el lugar de uno. Entonces la empresa de pronto va a traer alguna de las letras que necesite y que no encuentra y va a contratar las letras que sí encuentra. Entonces esa es otra forma de mover el know-how colectivo. Y aquí miramos que efectivamente en México como un todo hay mucha inversión extranjera. Pero decidimos ponerle el ojo un poco a Mar de Cortés. Y aquí dividimos el empleo en 3 tipos de empresas. En empresas de una sola planta, de un solo establecimiento, o sea, empresa como típica, ¿no? El dueño del abarrote o el dueño de una planta que solamente tiene, una empresa que solamente tiene un establecimiento. Versus empresas que tienen multi-establecimientos, pero que son nacionales. Y empresas multinacionales. Y lo que encontramos
es que, bueno, en Nayarit hay 2/3 partes del empleo es en empresas de un solo establecimiento, mientras que en Sonora es solo la mitad. La otra mitad trabaja en empresas, digamos, que tienen una casa matriz en otro lado. ¿Okay? Y de esas que tienen una casa matriz en otro lado, en el caso de Baja California y Sonora, 17-18% son en empresas que tienen la casa matriz fuera de México, y en el resto de los estados hay mucho menos presencia de empresas extranjeras, e incluso hay menos presencia de empresas en otras regiones de México. Ahora, una de las buenas noticias es que cuando las empresas de Mar de Cortés invierten fuera de su estado, tienden a hacerlo en otros estados del Mar de Cortés. O sea que hay una cierta preferencia de los empresarios de Mar de Cortés por otros estados del Mar de Cortés. Y eso indica que hay como este vínculo social que estaba mostrado en el hecho que hay mucha migración dentro de la región, también se refleja que hay mucha inversión dentro de la región. La barra roja es más grande en el Mar de Cortés que en el resto de México. Ahora, lo que he argumentado es que mientras más letras, más palabras y más palabras, se pueden hacer más palabras y se pueden hacer palabras más largas. Pero para eso hay que juntar las letras. De hecho, una forma de pensar en qué es un empresario, un emprendedor, bueno, es un emprendedor que se imagina una palabra y se pregunta si puede juntar las letras. ¿Verdad? Si va a conseguir todas las capacidades productivas necesarias para hacer el producto, ¿no? Como este tráfico que está aquí. Y sabemos que juntar las letras en Ciudad de México, por ejemplo, es un dolor de cabeza fenomenal porque hay unas distancias muy grandes entre donde vive la gente y donde están los trabajos, y los mecanismos de transporte no son idóneos, entonces no es fácil juntar las letras. Tokio es una ciudad de 30 millones de habitantes y el commute promedio está en 30 minutos. Tiene el tren bala, etc. Nosotros tenemos muchas ciudades que tienen una infraestructura de transporte muy mala. Hicimos un estudio de México donde encontramos que el problema del costo de transporte es gigantesco, especialmente para gente que tiene salarios más bajos. Entonces, de hecho, hicimos un estudio de Hermosillo donde mostramos que los trabajadores más pobres están más desconectados de los sistemas de transporte público. Entonces, ir a trabajar se vuelve más complicado, o sea, toma más tiempo y es más costoso. ¿Okay? Entonces, es más difícil juntar las letras. Entonces, nos pusimos a preguntar qué tan fácil sería juntar letras en el Mar de Cortés. Entonces, para eso nos metimos en este website y este website uno dice, si parto de aquí, ¿a dónde llego en un cierto trayecto? Aquí le puse 6 horas. Si yo salgo en 6 horas de Dallas, ¿a dónde llego? Bueno, llego a Arkansas, llego a Tulsa, llego a San Antonio, llego a cualquier cantidad de lados, ¿no? Si salgo de Chicago, llego a todo este espacio de Estados Unidos. Ahí está Nueva York. Si yo llego a Nueva York, llego de Nueva York a Boston, a la frontera con con Canadá, a Pittsburgh, a Baltimore, a Washington. Allá hay 60 y pico millones de personas en 6 horas. Si yo salgo de Tijuana, obviamente no llego ni a Baja California Sur, ni a Hermosillo, a ningún lado. Si yo salgo de Hermosillo, yo no llego a Los Mochis ni a Culiacán en 6 horas. O sea que esta es una región que en materia de transporte está muy poco conectada. El transporte terrestre está muy poco conectada. Aquí estas distancias son gigantescas. De hecho, de Hermosillo o de Los Mochis a La Paz, chequeé, el barco demora 9 horas. Cuando un ferry rápido debería demorar 3. Uno se pregunta, bueno, no sé del tema ambiental que están discutiendo antes, pero
O sea, no es fácil, digamos, ir por el día y regresar. Entonces nos pusimos a mirar las conexiones aéreas. Y estas son las conexiones de ciudades que salen del Mar de Cortés y que tienen por lo menos 2 vuelos directos al día. Estas son las conexiones aéreas del Mar de Cortés. Si yo miro dentro del Mar de Cortés, 2 vuelos diarios solamente se puede ir a Tijuana. Con 2 vuelos diarios, o sea, uno en la mañana para ir a trabajar y uno en la tarde para regresar. No hay vuelos entre Hermosillo y Culiacán, no hay vuelos entre Mazatlán y Hermosillo, etc. Entonces hay muy poca interconexión. Es más fácil, en cierto sentido, queda más cerca de ir a Ciudad de México que a conectarse entre ustedes, a juntar las letras de este lugar. Entonces, creo que la región Mar de Cortés está bastante integrada vía flujos migratorios y también hay vínculos de inversión, pero está muy poco conectada por vía terrestre y por vía aérea. Y esto hace más complicado, digamos, crear cadenas de valor regionales donde uno pueda conectar las letras de un lugar con las letras de otro para pensar en cosas más grandes. Y eso creo que es pues el mundo cambia, el mundo puede cambiar, pero nos lleva a pensar ciertos tipos de transformación. Y para pensar en esos tipos, de transformaciones, se me ocurrió hablarles, no les iba a hablar de Silicon Valley, ni les voy a hablar de Suiza, ni de Singapur, de todos estos lugares que hacen cosas maravillosas, porque uno siempre dice, bueno, eso está como muy difícil. Yo les voy a comparar con un lugar donde uno dice, allá, si ellos lo pueden hacer, yo también lo puedo hacer. ¿Okay? Y el lugar es una ciudad que se llama Santiago de los Caballeros del Cibao. Also known as Santiago, que es la segunda ciudad de República Dominicana. Entonces les estoy hablando de República Dominicana, no les estoy hablando, ¿no? Si ellos pueden, de pronto ustedes pueden. Ahí estos señores se dijeron, nosotros quisiéramos tener un aeropuerto internacional. No fueron al gobierno a decirle, mónteme un aeropuerto internacional, sino que crearon un grupo de 15 empresarios, una corporación, para hacer un aeropuerto internacional privado. Le pidieron permiso al gobierno para hacerlo. Después decidieron, bueno, nosotros tenemos que atraer inversiones aquí, hicieron una zona industrial, donde esto es un desarrollo inmobiliario, o sea, un desarrollo de real estate, ¿no? Decidieron que todos sus productos estaban saliendo por tierra a Santo Domingo, que da al sur, cuando todos sus productos después se montan en un barco y le dan la vuelta a la isla para ir a Miami en el norte. Necesitamos un puerto en el norte. Pidieron que les concesionaran un puerto en el norte. Y esto es un grupo de empresarios regionales que se dijeron, yo creo en mi región, a mí me gusta mi región, yo quiero transformar a mi región, y se pusieron a invertir en grupos. Estas inversiones ellos las vieron como inversiones estratégicas. No era su principal negocio, no era su principal actividad, pero sí era una forma de hacer actividades nuevas que tuviesen un sentido comercial en sí mismas, pero que tuviesen un impacto sistémico para transformar a su región. Y yo creo que si República Dominicana lo puede hacer, creo que es un ejemplo de que estas cosas se pueden hacer. Entonces, para sintetizar, quisiera decir, por ejemplo, ustedes tienen el problema de agua que están hablando. El problema de agua puede ser una fuente, no solamente el problema territorial, el problema del agua puede ser una fuente de transformación. Esa puede ser una de las letras que faltan. Cuando hicimos el estudio de Hermosillo, nos dio que Hermosillo habría crecido mucho cuando se mudó la Ford, pero después que saltó el chango a ese árbol, los changos no siguieron saltando en Hermosillo por mucho tiempo. Y cuando miramos qué cosas quedaban cerca de ese chango, todas esas industrias que se pudieron haber desarrollado y no se desarrollaron en Hermosillo, eran bastante intensivas en agua.
De modo que la escasez de agua o el problema del agua de pronto es un dolor de cabeza. Es una letra muy importante que hay que atender. Por eso puse esta lámina. Entonces, en síntesis, el proceso de desarrollo es el proceso de acumular más letras, acumular más capacidades productivas, expresarlas en más palabras, expresarlas en más actividades económicas y en palabras más largas, productos más complejos. Que uno crece sobre las capacidades que forman. Regiones que empezaron con turismo de playa y demás, de pronto se pasaron a turismo comercial, de pronto desarrollaron una infraestructura tal como Dubái, que de pronto se puso a traer sedes de empresas multinacionales, operaciones logísticas u otro tipo de cosas. Se saltaron a árboles que quedaban cerca, usando las capacidades que tenían y adquiriendo algunas letras adicionales para transformar. Yo creo que esa es la agenda de visión, de transformación que necesita esta región, y me parece que este foro, que es una forma de crear identidad, de crear conocimiento, de crear relaciones, de vincularse entre ustedes, de mezclar sus letras en esta reunión, es una idea que puede ayudar a transformar y a tener impactos grandes en el tipo de cosas que son imaginables, que son pensables, que son realizables en esta región. Muchas gracias.